Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Token City. En esta ocasión tenemos un programa muy especial porque es la primera mesa redonda que organizamos y además es una mesa redonda en la cual tenemos unos invitados maravillosos y que están siendo punteros en su sector. Hoy vamos a hablar sobre real estate y tokenización. Voy a empezar presentando a nuestra primera invitada de la mesa redonda, que es Carmen Chicharro. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Feliz Rocío. de tenerte aquí, tenía muchas ganas de que vinieras. Igualmente, gracias por la invitación. Pues quiero presentar a Carmen. Seguramente muchos la conoceréis porque realmente es un icono en el sector de real estate y sobre todo por su gran trabajo a la hora de innovar en el sector y sobre todo de cara a lo que tiene que ver con la tokenización. Ella es directora comercial y de marketing e innovación de Metrovacesa. Cuenta con más de 18 años de experiencia en puestos directivos relacionados con la innovación, transformación Organizacional. ¿Podemos parar? Perdona que no lo he hecho nunca. Pues sáltatelo. Sáltate ¿Sí? eso. ¿Puedo saltármelo y cortamos? No ha pasado la vida esto. Claro, pero Esto de organizacional. De organización. ¿Cómo me puedes poner esta palabra? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al programa de Token City. Hoy contamos con un programa muy especial porque es una de las primeras mesas redondas que organizamos y en concreto la primera mesa redonda va de real estate y de tokenización, con unos stakeholders que realmente están siendo punteros en su sector a la hora de llevar a cabo lo que es la innovación en el sector de real estate. Empezamos con la primera invitada, que es Carmen Chicharro. Bienvenida, Carmen. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rocío. Tenía muchísimas ganas de tenerte con nosotros. Pues voy a pasar a introducir a Carmen Chicharro, que es directora comercial de marketing e innovación de Metrovacesa. Cuenta con más de 18 años de experiencia en puestos directivos relacionados con la innovación, transformación y estrategia de personas. Carmen ha diseñado e implementado modelos de innovación y ha desarrollado proyectos disruptivos con startups en el ámbito de fintech, PropTech y blockchain. Asimismo, anteriormente, Carmen ha ocupado el cargo de directora de la Oficina Estratégica del Grupo LAR, realizó consultoría tecnológica para el Banco Santander en Europa y Latinoamérica y fue directora de innovación de servicios financieros en banca. Actualmente, Carmen lidera desde su creación el sector, la parte sectorial de real estate de Alastria, primer consorcio multisectorial para el establecimiento de una infraestructura blockchain en España. Un verdadero placer tener una persona como tú Muchas en gracias, nuestro programa. Rocío. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro segundo invitado, Alberto Díaz. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Rocío. Un placer tenerte con nosotros. Pues Alberto es Managing Director del Departamento de Capital Markets en Colliers Internacional. Cuenta con más de 15 años de experiencia y ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en IREA, compañía integrada en la actual Colliers en 2018 y en la que llegó a ser Senior Director de la división de Corporate Finance. Su experiencia se centra en transacciones de activos inmobiliarios y operaciones corporativas, así como en la estructuración de financiación y en situaciones de distrés, habiendo asesorado en transacciones por más de 15.000 millones de euros. En los últimos años se ha especializado en la estructuración de operaciones de inversión en el sector inmobiliario, liderando la relación con fondos internacionales y creando alianzas entre promotores y empresas patrimonialistas locales y fondos institucionales. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí con Carmen y con Yali contigo. Y hoy pues no podía faltar Yael Arnaz Agni, muchísimas gracias por haber acudido al programa, también Yael. Un placer estar aquí, como siempre. Y bueno, pues Yael es ingeniera industrial por la Politécnica de Madrid y École Centrale París. Tiene una larga experiencia en proyectos de innovación y financiación empresarial, fundadora e inversora en una decena de compañías, así como fundadora de Adventuris Alliance, Adventuris Capital PFP y Token City, donde ocupa el cargo de CEO. Nombrada Mujer Emprendedora de Referencia por el Alto Comisionado del Gobierno de España y Premio Nacional de Tecnología por Token City este año 2023. Bien, el año cargadito, Yael. Con muy buenas noticias que tendremos en el futuro. Bueno, pues ahora a ver si a lo largo de estas semanas van saliendo. Pues bueno, vamos a empezar hablando en esta mesa sobre tokenización y real estate. Y lo primero de todo, me gustaría empezar siempre en nuestro,
a la hora de nacer, cuando nació Token City, uno de nuestros objetivos y valores es el hecho de la parte de enseñanza y, cómo no, empezar por lo que es la tokenización. ¿Qué es la tokenización? ¿En qué consiste la tokenización, Yael? La tokenización utiliza la tecnología blockchain para digitalizar valor, digitalizar riqueza. ¿Cómo la digitaliza? Bueno, pues representándola en blockchain, fraccionándola, y cada una de esas unidades de valor es un token. Y ese token es lo que tienen los inversores en su poder o digamos, sus propietarios en su poder para poder transaccionar con ese valor en el momento en el que lo necesitan. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la tokenización es un mecanismo eficiente y seguro, gracias a la tecnología que hay debajo, de representar, de fraccionar el valor y la riqueza que hay en el mundo y permitir que las personas comercien con esa riqueza. Muy bien. Y bueno, ¿alguno quiere comentar la segunda pregunta? Es decir, ¿por qué es tendencia la tokenización hoy en día a nivel global? Bueno, es que, como digo, esta tecnología trae toda una serie de ventajas. Para empezar, abre la riqueza al mundo y eso ya es una disrupción. Pero luego es que esta propia tecnología permite gestionar activos financieros de una manera muchísimo más eficiente. Por tanto, pues las instituciones financieras y las corporaciones lo están adoptando. Permite el que de una manera sencilla el público en general pueda acceder a oportunidades de inversión a las que antes no podía acceder. Por lo tanto, digamos que todo el mundo financiero también se está haciendo como más abierto, más democrático y permite canalizar todas esas oportunidades de inversión, y canalizar esas oportunidades de inversión significa que crea canales de financiación para las compañías que necesitan dinero para poder crecer, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros vemos que con la tokenización se mejoran las posibilidades de financiación de las empresas, se mejoran las oportunidades de inversión de los inversores, se crea un mecanismo de gestión más eficiente de los activos, y luego todos esos activos también se pueden transaccionar mucho mejor, por lo tanto toda esa economía se hace mucho más líquida. ¿Por qué creéis que está siendo tendencia en el sector de real estate? Bueno, yo creo que ahora también hay una oportunidad que tiene que ver con la regulación, ¿no? Que quizá antes no teníamos. Ahora la regulación quizá está más clara, no está definida del todo, pero sí que está más clara, y yo creo que hay agentes, a lo mejor promotoras, ¿no?, como podemos ser nosotros, que estamos viendo que hay un marco regulatorio que nos protege, tanto a nosotros como para hacer este tipo de proyectos, como a lo mejor a los usuarios que quieren acceder a ellos. Y creo que la regulación, sobre todo para empresas que puedan ser cotizadas, es un must que no podemos obviar. Más adelante entraremos efectivamente a especificar un poquitín más sobre lo que es la regulación, pero en concreto, Alberto, Carmen, desde vuestra posición, o sea, desde una de las grandes o más importantes consultoras del sector, en el sector de real estate, y como una de las grandes promotoras a nivel nacional e internacional en el sector, ¿cómo estáis valorando la posibilidad de la tokenización en el sector inmobiliario? Empiezo yo. A ver, realmente esto es completamente apasionante. Es decir, al final es como una disrupción por fin llega al sector inmobiliario, y llega al sector inmobiliario para quedarse. Es decir, al final tenemos que tener en cuenta lo que comentaba ya él, de una distribución de la riqueza y de que distintos accionistas o distintos minoritarios realmente puedan acceder a invertir 100, 500 o 1.000 euros en productos inmobiliarios. Esto es totalmente disruptivo y también va a cambiar los modelos de negocio de las distintas empresas inmobiliarias. Desde el mercado de capitales tenemos que entender que realmente el sector inmobiliario está pensado para tres grupos de inversores. Por un lado, los inversores institucionales, que son aquellos que invierten grandes cantidades de dinero. Por otro lado, para las grandes familias privadas que tienen una gran cantidad de recursos económicos y que, por tanto, pues, parte de esa riqueza la han ido canalizando tradicionalmente en el sector inmobiliario. Y ahí, fundamentalmente, es donde está nuestro foco como asesores inmobiliarios. Pero luego hay una parte muy importante de la riqueza, que son esos inversores minoritarios que, para poder acceder al sector inmobiliario, necesitaban tener un volumen de recursos importante. Que necesitan tener pues 100.000 o 200.000 o 300.000 euros para poder comprarse una vivienda y para poder ponerla en arrendamiento, o comprarse un local, o comprarse un activo inmobiliario que entienden muy bien. Realmente las capacidades que se abren con la tokenización es poder democratizar esa inversión. Y eso es lo que va a permitir a estos minoritarios poder realmente participar de esos retornos. Pero también va a cambiar los modelos de negocio de las compañías. Es decir, las compañías van a tener la capacidad de innovar
y de ver cómo pueden crear valor para que esa tokenización realmente tenga sentido y que lo que vayan a tokenizar realmente sea transaccionable. Porque si lo que se tokeniza no añade valor y no es tokenizable o realmente no se puede transaccionar, difícilmente va a poder ser tokenizable, con lo cual hay que poder diferenciar muy bien lo que se puede tokenizar de lo que no se debe tokenizar. Y ahí voy a añadir a lo que comentas tú, que también a nosotros nos abre una ventana al inversor internacional, porque estas inversiones que actualmente se pueden hacer solamente en España te dan una visibilidad a un mercado que actualmente no tenemos. Y yo también veo la tokenización desde otro punto de vista que tiene también que ver con la experiencia de cliente. Nosotros como promotora tenemos un suelo que es donde vamos a construir un proyecto y actualmente pues tú puedes tener como una especie de, decir así, lista de espera donde pueda haber clientes potenciales que vayan a acceder a esa vivienda en un futuro. Nosotros lo que hacemos es que a estos clientes primero queremos saber cuál sería su casa ideal en ese terreno, porque para qué vamos a construir algo que luego nadie nos quiera comprar. O sea, con lo cual estamos metiendo al cliente desde el inicio en ese diseño, incluso cuando el suelo está en gestión. Pero imaginaros que esto también lo podríamos hacer con una representación de un token donde este cliente esté ya involucrado con la compañía desde el principio y donde ese token pase a ser una posibilidad a luego un token en reserva, un token en contrato. O sea, para mí, que ahí no estoy ya tan de acuerdo contigo porque no es tokenizar, no es tokenizar tanto la vivienda, sino un derecho de uso futuro sobre ella, donde tú puedes ser el primer cliente que puedas tener acceso a comprarte la vivienda, ¿no? Porque claro, hablamos de democratizar, pero es que hay mucha gente que lo que quiere es comprar una casa, no solamente una participación con una rentabilidad, ¿no? Y es otra forma, yo creo, que de uso de estos tokens. Totalmente. Ahora luego entraremos también a entender muy bien cuál es esa cadena de valor y los diferentes stakeholders a la hora de llevar a cabo esas operaciones inmobiliarias. Pero primero me gustaría preguntaros qué está pasando, vosotros que estáis en el sector día a día, trabajando en él, qué está pasando actualmente en el sector y por qué puede ser un buen momento para el desarrollo de esta estrategia y de su rápida expansión mediante lo que es la tokenización. A ver, bajo mi punto de vista, el crowdfunding ya nos hizo un favor hace unos años, porque esto antes se veía como algo imposible de entender, ¿no? Y crowdfunding al final, el modelo, sí es entendible. Nosotros hicimos uno en Valencia, un sistema por el cual bueno, pues, hacemos un modelo de negocio, porque va también un poco de eso, ¿no? De generar un modelo de negocio de unos inmuebles donde el inversor sepa exactamente lo que está comprando. Compra una participación en una empresa que tiene un plan. Ese plan será que esas viviendas se construyan, que luego se alquilen y que luego tenga un retorno. Entonces creo que ese fue para mí lo fundamental, es que el crowdfunding aquí estuvo ya como muy establecido y ahora las compañías dicen, bueno, tokenizar es algo similar, no deja de ser comprar una participación de un proyecto para obtener luego una rentabilidad. Entonces creo que todas las plataformas que ahora mismo están naciendo y vosotras estáis haciendo ahí una gran labor de divulgación y de entendimiento, nos están ayudando a nosotros también a entenderlo y a poder explicarlo en nuestros comités de dirección, ¿no? Que esto pues ya ha venido, como decía también Alberto, para quedarse y que lo tenemos que tener dentro de la filosofía de las promotoras como una vía más. Y al final yo añadiría que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Entonces, a día de hoy estamos en un momento de mercado donde no todos los productos son líquidos y donde la inversión inmobiliaria ha bajado significativamente. Es decir, la inversión inmobiliaria este año va a ser en España la mitad de lo que fue el año anterior y en el mundo va a ser una tercera parte de lo que fue en el año 2022. Por tanto, realmente estamos en un momento de mercado donde un promotor o cualquier empresa que quiera desarrollar un proyecto, cuando va a la entidad financiera está siendo muchísimo más conservadora y, por tanto, no obtiene la financiación para el desarrollo de distintos proyectos. Entonces, hay realmente un universo que son esta riqueza en cantidades de 100, de 500, de 1.000 o de 2.000 o de 10.000 euros a la que ahora se puede acceder. Y, por tanto, hay determinados proyectos que son extremadamente rentables y sólidos que pueden acceder a este tipo de inversores y, por tanto, hay un universo de inversores minoritarios que está ahí y que ahora mismo la tecnología permite acceder a ellos. A mí esto me parece muy interesante porque el otro día hablamos con un promotor y justo pues comentaba, no, pero si yo tengo acceso al crédito, ¿no? ¿Por qué tengo que plantearme esto, no? Pues efectivamente yo creo que ahí puede ser un nuevo canal, pues primero para ir diversificando tu portfolio de inversores, ir creando tu propio canal de inversores, porque al final efectivamente nosotros lo hemos visto, ¿verdad, Yael? Cuando aquellos empresarios que deciden empezar a crear su propia comunidad, que la cuidan, que le aportan valor,
pues al final la comunidad ya no solo acaba siendo un posible comprador del producto, sino un inversor, un fan. Y hasta, bueno, en fin, yo he visto luego a algunos que les piden fotos, ¿no?, por la calle, o sea, en fin. Entonces, me parece muy interesante esto que comentabais, por la experiencia también que estamos viendo nosotras, ¿no?, en Token City. Totalmente. Siempre lo decimos, se produce una explosión de... Tú pones tecnología novedosa encima de la mesa en manos de innovadores y entonces se produce una explosión de creatividad. Como los modelos que estabais comentando aquí, bueno, pues han salido, ¿no? Cada uno con modelos de negocio diferentes, esto a nivel de compañías, entendiendo cómo funciona la tecnología, cada empresario, cada directivo, está pensando cómo puede mejorar su modelo de negocio o cómo puede utilizar esta nueva tecnología para mejorar su modelo de negocio, para crear nuevas oportunidades, para dinamizar a esa comunidad, pues al final para vender más, para trabajar de forma más eficiente, etcétera, ¿no? Y entonces para nosotros es muy bonito y muy interesante porque vienen a contárnoslo. Y puedo hacer esto, y puedo hacer lo otro, y entonces está en el momento de no solo desarrollando tecnología, sino explorando todos esos casos de uso para construir con los clientes todas esas formas de sacarle provecho a esta tecnología. Yo creo que nos ha sacado de nuestra zona de confort. Total. Por eso yo ahora, Carmen, me encantaría que nos contaras, tú que estás ahí también muy arremangada en lo que son los procesos, ¿cuáles son los principales actores del sector están involucrados? Es decir, ¿qué tipo de operaciones veis vosotros que podrían ser tokenizadas en el sector inmobiliario? O sea, vamos a ver, para que se entienda muy bien, ¿no?, cuál es el proceso tradicional, ¿no? Y introduciendo esta nueva innovación, ¿qué valor se podría aportar? Bueno, Alberto ha comentado un poco cuál sería el proceso. Nosotros como promotora inmobiliaria, bueno, tenemos suelos, nosotros tenemos un banco de suelo muy importante, pero podría haber una promotora que quisiera tener financiación para comprar ese suelo. Pero bueno, si ya tienes ese suelo, tú tienes que construir un proyecto y normalmente lo que haces es que busca financiación en una entidad financiera. Y para acceder a ese préstamo promotor tienes que cumplir una serie de preventas, o sea, un número de ventas de ese edificio que vas a construir. Entonces, claro, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues si tienes una financiación alternativa, podrías acceder a un préstamo antes a través de la tokenización. Entonces, podrías hacer incluso un mix entre un préstamo tokenizado y luego, cuando tengas ese nivel de preventas, podrías acceder a una financiación bancaria. Entonces, por ahí yo creo que ese mix, que es a lo mejor donde empezamos algunos, ¿no?, a empezar a mirar, porque claro, da un poco así de miedo, ¿no?, de un principio decir, voy a tener todo un préstamo para construir un edificio. Pocos empiezan con el 100%, muchos empiezan a hacer esa prueba piloto, a ver cómo funciona, qué tengo que hacer para ir creando esa comunidad. Es cierto que la entidad financiera, aparte de esa financiación, luego te da las hipotecas para las personas que van a vivir. Entonces eso, ahora mismo con la tokenización y con este proceso, eso no está unido, que eso no significa que no se pueda unir en un futuro, ¿no? Pero tendremos que encontrar ese match, ¿no?, entre lo que quiere Metrodocesa, lo que quieren los clientes, etcétera. Total. Oye, entonces, hemos visto, o sea, ahondando un poquitín más, ¿qué ventajas específicas ofrece la tokenización o creéis vosotros que ofrece la tokenización de la financiación en el sector inmobiliario en comparación con lo que son las financiaciones tradicionales, ¿vale? O sea, ¿qué ventajas pueden ofrecer? Bueno, al final hay una ventaja clara, que es tener una vía alternativa de poder financiarse al mercado tradicional. A día de hoy, las entidades financieras están siendo muy restrictivas. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero están elevando el nivel de preventas en lo que viene siendo la promoción inmobiliaria, y eso, unido a la ralentización del mercado, pues hace que cuando voy a obtener un préstamo promotor, pues no lo obtengo. Y a día de hoy, pues sí que puede permitir la viabilización de determinados proyectos. Pero esto ya existe. Es decir, ya hay plataformas de crowdlending que están permitiendo el poder tener acceso a esta financiación. Yo creo que estamos todavía en un momento muy incipiente, embrionario, y que aquí no es solamente poner una capa tecnológica a lo que viene siendo la financiación o el crowdlending que ya existe, sino que debe ir más allá para que ese préstamo al final pues se pueda transaccionar y se le pueda dar el pase, pues probablemente a estas entidades financieras, para que al final puedan poder dar una hipoteca a esa persona que vaya a ser quien compre la vivienda. Pero bueno, digamos que ahora mismo la financiación mediante la tokenización puede estar en una posición intermedia entre lo que es la financiación alternativa,
que ofrecen los fondos de inversión con rentabilidades del 15-20%, con la financiación bancaria que está en unos niveles mucho menores. Ahí es donde yo veo que al final tienes que encontrar el match entre lo que ese inversor va a demandar, porque es verdad que los inversores que también están invirtiendo en tokens están esperando una rentabilidad muy alta. Pues ¿cómo comparas esa rentabilidad con la rentabilidad o con lo que te está diciendo el banco que vas a tener que pagar para ese préstamo, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a estar también el match que encontremos de intereses por ambas partes. Sí, a ver, yo aquí añadiría, en cuanto a ventajas de la tokenización frente, ya no como modelo alternativo, incluso ventajas frente al crowdfunding. Antes de montar Token City, yo tenía, bueno, creé y de hecho sigue funcionando, una plataforma regulada de crowdfunding. Y el motivo por el que pues dimos paso a Token City fue con toda la emergencia de esta tecnología, pues viendo que la tecnología, la blockchain y la tokenización de activos, en cierto modo iba a dejar obsoleto al crowdfunding tradicional. ¿Y por qué? Bueno, y de hecho ahora esta plataforma de crowdfunding regulada es un crowdfunding tokenizado, ¿no? Pero ¿por qué pensamos que iba a dejar obsoleto el crowdfunding tradicional? Porque permite hacer toda una serie de cosas que el crowdfunding tradicional no permite. La más importante de todas es que con facilidad te permite llevar esa inversión a un mercado secundario. Y eso era lo que buscábamos desde el principio. Afortunadamente ya este año ha entrado en vigor un reglamento europeo para gestionar infraestructuras de mercado 100% en blockchain, y justamente los activos que pueden estar listados allí son activos tokenizados. Es decir, ya la inversión tiene que estar en ese formato para poder ganar esa liquidez en esos mercados de negociación abiertos al mundo y, vamos a decir, muy eficientes, ¿no? Para activos tradicionalmente ilíquidos o activos que se negociaban en mercados más privados. Pero luego ofrece otras ventajas. Nosotros, por ejemplo, de manera tradicional en un crowdlending, a los inversores tú les puedes pagar las cuotas, se las puedes pagar, vamos a decir, una vez al año, o cada 6 meses, o trimestrales, o mensuales. Pero es que con un smart contract tú puedes perfectamente estarle pagando cuotas sin mayor esfuerzo al segundo, vamos a decir. Puedes programar toda una serie de reglas para que ciertos compromisos se ejecuten sí o sí y que eso esté claro desde el principio. Es decir, se pueden plantear toda una serie de cuestiones programables desde ese smart contract que de manera tradicional, con contratos, lo llamamos en papel, aunque estén digitalizados, sí. Pero con contratos en papel no es tan sencillo hacer, ¿no? Y bueno, eso. Oye, hablando un poquitín más sobre lo que es la parte del inversor minorista, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, cómo la tokenización aumenta la accesibilidad a la inversión en real estate para inversores minoristas y, lógicamente, esto da acceso a muchos empresarios si lo hacen bien, poder acceder efectivamente a esos inversores. Pero, ¿cuál es la protección de esos inversores? Bueno, yo creo que está dando la clave. Es decir, cuando alguien realmente va a invertir 100 euros, no tiene los mismos controles que tiene un gran fondo de inversión cuando va a comprar un activo y va a invertir 100 millones de euros. Entonces, cuando un inversor institucional va a comprar un activo y le compra un activo a Metrovacesa y resulta que va a invertir 100 millones de euros, pues, ha pasado un proceso de 3 meses donde realiza una comprobación comercial de que el proyecto tiene sentido, técnica, urbanística, legal, etc. Y después de todo eso y de asegurarse, al final realiza la inversión o decide no realizarla. Y muchas veces, cuando decide no realizar esa inversión, es porque ha encontrado algo que ni siquiera muchas veces el propietario de ese activo conocía que había un problema. Cuando ahora un inversor minoritario, yo he invertido en alguna plataforma para conocerlo y para entenderlo, invierte 100 euros o 200 o 500 euros y te ofrecen una determinada rentabilidad del 14 o 15% y lees el papel, el white paper que te comentan de la inversión, la realidad es que estás en manos de lo que te están intentando vender como un plan de negocio, pero nadie está controlando ese plan de negocio. Y el inversor minorista realmente no tiene el conocimiento ni los medios, ni va a estar en la gestión posterior del producto que está comprando. Está diversificando su inversión, está invirtiendo en algo que parece que tiene una rentabilidad muy elevada, probablemente se consiga esa rentabilidad, pero si no se consigue, pues al final se deben poner los medios para que al final ese inversor minorista sea capaz de invertir con mucho más conocimiento del que realmente se le está ofreciendo en el mercado.
Yo creo que las plataformas al final que van a tener el éxito son las que tengan empresas serias detrás, solventes y que puedan demostrar esos planes de negocio. Porque si no es verdad que el inversor está entre comillas desprotegido y porque también esta cantidad quizá no es tan importante para él, para su día a día. Entonces, claro, son personas que hacen esas pequeñas inversiones y que dicen, bueno, si mañana no me sale, invertí 200 euros, puedo prescindir de ellos. Pero creo que las plataformas, pues la tecnología como la vuestra, Solvente, y empresas que haya detrás que sean serias, pues como podemos ser Colliers o nosotros, creo que esas son las empresas que van a dar esa seguridad al inversor. Yo creo que esta parte es muy importante, es decir, al final, si yo voy a comprar un producto que me está ofreciendo Metrovacesa, pues tengo un track record, un buen hacer, una empresa cotizada que lleva muchos años en el sector desarrollando vivienda y por tanto tengo una cierta garantía ya conociendo la historia. Cuando voy a invertir en una empresa de reciente creación que me está ofreciendo un producto inmobiliario, pues al final no tengo ese track record ni tengo ese conocimiento que hay detrás. Entonces tengo que poder comparar ambas inversiones, entre una inversión que Metrovacesa me indica, porque no me van a prometer, me indican que puede tener una rentabilidad orientativa del 12% y otra inversión que otra empresa me puede ofrecer que tiene otro 12%, pues tengo que poder valorar cuál tiene más riesgo. Allí yo añadiría, por conectarlo con el tema de la regulación, que indudablemente la robustez del producto y del subyacente es fundamental. Y eso hay que hacerlo muy bien porque, quiero decir, tú puedes tokenizar algo que tiene mucho valor y tokenizar algo que no tiene ningún valor. Si tokenizas algo que no tiene ningún valor y pones ese token a la venta, pues esa inversión va a ser un desastre. Sin embargo, si tokenizas algo que es muy robusto, pues esa inversión va a ser un éxito. Pero quiero destacar a nivel también de seguridad de los inversores que sí, o sea, que hay regulación en vigor que aborda todo este tipo de circunstancias para proteger a los inversores minoristas. Y más la que había, más la que ha entrado en vigor este año. Cada vez que un emisor quiere hacer una oferta a un público en general, a un público minorista, de un producto financiero o de un token que se asemeja a un producto financiero, necesita obligatoriamente que una entidad regulada, que es una EAF, valide el folleto, ese documento informativo que explica exactamente qué es ese producto de inversión. Además, desde la reforma de la Ley del Mercado de Valores en marzo de este año, la ley también obliga a que haya una entidad que se llama, puede ser una agencia de valores, una sociedad de valores o una entidad de crédito que cumple la función de ERIR, que es una entidad responsable del registro y la inscripción de los tokens, que mantiene el registro de quiénes son los titulares de los tokens. En el caso ya de las infraestructuras de mercado donde esos tokens se ponen a negociar, hay el propio mercado tiene que ser una entidad regulada con todos los filtros y con todas las exigencias que le impone la regulación. Es decir, que para emitir y negociar instrumentos financieros y un token que representa un activo y que luego se puede negociar se asemeja a un instrumento financiero, ya hay desde hace muchos años normativa en el mercado que cualquiera que entre serio en este mercado tiene que respetar, justamente para otorgar esa seguridad a los inversores, y que además, adicionalmente, con toda esta nueva tecnología, se están sacando leyes nuevas para dar todavía más robustez al sector. Aquí yo añadiría, no es una cuestión solamente de normativa, es una cuestión de que el sector inmobiliario conlleva una serie de riesgos aparejados y por eso es un sector donde hay rentabilidades muy ajustadas. Si invierto en un edificio de oficinas en la Castellana, que me da una serie de renta y que parece que siempre puede tener un nivel de ocupación muy alto, o si invierto en un suelo en gestión que puede tardar 5 años en desarrollarse o 30 años. Entonces, al final, ¿cómo mides que un proyecto tenga una rentabilidad del 5% en Madrid a otro proyecto que tenga un 5% en Soria? Es decir, no tienen probablemente tengan el mismo valor, pero no tienen la misma liquidez. Entonces, alguien debe poder valorar, chequear, informar a todos estos posibles inversores minoristas de si el riesgo está bien pagado o ese riesgo no está bien pagado. Porque a lo mejor una determinada inversión en una determinada localización, para mí, debería tener una rentabilidad del 20 o del 25% y están ofreciendo un 10%, y a lo mejor una inversión con un promotor muy sólido detrás me ofrece un 10% y para mí es algo donde invertiría, ¿no? Tendrías entonces que auditar los proyectos que presentan cada una de las plataformas.
A ver, a mí me encanta lo que estás diciendo, Alberto, porque una de las cosas que siempre insistimos desde Token City es que por mucho que tú tokenices algo, o unas acciones, o un préstamo, o la rentabilidad de un proyecto, eso no hace que el proyecto efectivamente sea viable. Es decir, simplemente, o sea, hay mucho trabajo por medio, pero es la digitalización de una posición, para agilizar lo que es esa inversión, agilizar los procesos luego pues de la ejecución, de la liquidez, etcétera, etcétera. Pero el inversor tiene que tener un conocimiento a la hora de dónde está invirtiendo, ya sea en real estate, ya sea una compañía gaming, ya sea una compañía de cine, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero y fundamental, ¿no? O sea, entender en qué producto estoy invirtiendo. Y independientemente de si lo estoy haciendo mediante, pues lógicamente, la vía tradicional o por lo que implica el hecho de que lo haga de manera tokenizada a la hora de poder acceder. Este toque de tokenización efectivamente te da acceso, pues por lo que se comentaba, ¿no? A acceder a productos que igual antes no podía acceder por la fragmentación del propio activo, porque efectivamente se ponen puntos de venta digitales a los cuales el inversor a nivel global puede acceder, pero yo creo que ahí es responsable efectivamente del propio inversor también saber en qué producto estoy invirtiendo, ¿no? O sea, que los empresarios hagan las cosas bien, lógicamente, yo creo que eso es importantísimo, y dos, que el inversor haga bien su trabajo, que es también entender dónde está invirtiendo. Y por medio, como digo yo, la transversalidad de la tokenización que permite llevar a cabo pues todo eso. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que existiera un ranking de empresas que tengan proyectos exitosos, ¿no? Que a lo mejor no sé, podrías tener dentro de todo lo que se haga en España en el próximo año, pues empresas al final que hayan llegado a buen puerto con sus inversiones y otras que no? Y creo que al final eso, o sea, me parece maravilloso y además una buena propuesta, y ahí también es el propio mercado, ¿no? Quien decide si vuelvo a invertir en ti o no porque me das confianza porque has hecho las cosas claro, pero bien. esa duda que tenía Alberto, a lo mejor si tú tienes ese ranking de empresas que digan, bueno, pues estas empresas normalmente aciertan con su plan de negocio, porque la duda no está en la tecnología, está más en el plan. A ver, pero tiene también que haber, es decir, un determinado nivel de solvencia de esa empresa. Es decir, está bien si lo ha hecho bien en el pasado, pero rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Al 100%. Y después está muy bien que el inversor se informe, pero quien invierte 100 euros y está en otra parte del mundo, pues realmente no sabe si una inversión inmobiliaria en Soria tiene sentido o no tiene sentido. ¿Y qué propones a eso entonces, Alberto? Bueno, al final, cuando alguien va a poder salir a tokenizar un determinado producto, pues debe poder realmente haber una empresa que pueda auditar ese proyecto, y tiene que ser proyecto a proyecto. Es decir, al final, cuando yo quiero invertir ahora mismo en una compañía como Metrovacesa, me voy al mercado y compro sus acciones, y al final hay una volatilidad muy importante porque formo parte de una cantidad de proyectos. En cambio, si voy a un proyecto específico, tengo que entender el proyecto en el que estoy invirtiendo, y se tienen que fiar de alguien. No sé de quién se van a fiar, pero la regulación está muy bien, pero no sé la regulación hasta qué punto entiende el mundo inmobiliario. Es decir, nosotros estamos viendo a inversores institucionales que han comprado un activo que valía 100 millones de euros hace 2 años y que lo están vendiendo por 30. Y eso lo hace un inversor institucional. Han perdido el 70% de su valor. Lo que pasa es que como invierten en muchos activos, pues al final ha ido muy bien, pero ese proyecto específico ha ido muy mal. ¿Qué pasa con ese minoritario cuando invierte 1.000 euros y le quedan 300? También diversifica el minoritario. Claro, lo que pasa es que en vez de diversificar cantidades muy grandes, pues diversifica lo que puede, cantidades más pequeñas. Pero indudablemente yo creo que hay terceras partes independientes que pueden jugar un rol de auditar proyectos y dar sellos de calidad respaldados en su propia, digamos, en su propia trayectoria y en su confianza, y que esa sea una función dentro de todo el sector que sirva para diferenciar unos activos de otros, indudablemente. Ahí yo tengo una pregunta que creo que me parece muy interesante. Es, o sea, si puedes explicar exactamente cuál es el proceso que seguís vosotros a la hora de dar servicio de tokenización a los clientes. Bueno, nosotros digamos que cubrimos 2 funciones. Una, proporcionar la tecnología, toda la infraestructura tecnológica, en ocasiones en marca blanca, es decir, que el cliente, nosotros le damos el software y ellos son los responsables de gestionar ese negocio. Ellos, digamos que son los dueños o gestores de esos activos y tienen su propia comunidad de inversores, y nosotros le damos la tecnología para que puedan hacer todo eso de forma tokenizada. Y luego, en otros casos, ayudamos también pues, con todo el know-how que traemos,
para, todas estas conversaciones que han estado saliendo, para ir dándole robustez a esos activos y cumplir con todos los requisitos regulatorios que se requieren en cada caso. Y por último, pues ofreciendo las propias infraestructuras de mercado, la infraestructura de mercado secundario que estamos construyendo y la primaria de la plataforma de crowdfunding ya tokenizada que tenemos, ¿no? Entonces, en el proceso, ¿cómo trabajamos? Pues lo primero es entender bien lo que quiere construir ese cliente, por qué, que habéis comentado, por qué quiere tokenizar los activos, es decir, si la idea que trae en la cabeza es que tokenizar solo por el hecho de tener el token ese activo se va a vender, pues no, porque es que no funciona así. Tiene que ser un producto que los inversores quieran comprar y entonces tokenizas para facilitar esa adquisición de producto, pero no se va a vender porque lo tokenices, ¿no? Entonces, lo primero es trabajar con ese cliente, ayudarle a trabajar ese modelo de negocio y ese diseño de lo que va a ser el tokenomics y cómo de todos los ámbitos, financiero, mercantil, fiscal y luego, bueno, pues también técnico, cómo se puede desarrollar toda esa tokenización. Luego viene la capa del despliegue puramente tecnológico. Y esa parte pues la proporcionamos nosotros y lo que ofrecemos allí es enseñar a ese cliente cómo hacer uso de toda esa tecnología y cómo sacarle el máximo provecho. Habitualmente, como decía, estos clientes utilizan esta plataforma como canal alternativo de financiación, así que luego esos tokens que han producido tienen que distribuirlos en el mercado. Entonces allí hay un trabajo, nosotros no entramos directamente a colocar solo en nuestros mercados, pero no en los de marca blanca, esos activos, pero sí les facilitamos claves que tienen que tener en cuenta y contactos con entidades que sí les pueden ayudar en esa actividad. Y luego ya pues es ponerlo en marcha y echar a andar, ¿no? Y todo esto es muy nuevo, pero ofrece muchas posibilidades y hay un camino que nosotros lo que vemos es que los clientes que nosotros hemos tenido hasta ahora y los que vamos teniendo son los innovadores de cada sector, ¿no? Entonces, cada uno está dando sus pasos y abriendo camino a otras empresas del mismo sector que luego van a adoptar también esta tecnología. Yo lo considero que ahora mismo tenemos a nivel de clientes como una gran familia, porque efectivamente muchos llegan pues porque han escuchado que tokenización les puede ayudar a levantar capital o porque efectivamente son de los más innovadores sectores, como en este caso, pues por ejemplo, Carmen y tú, Alberto, que yo creo que en vuestras compañías estáis siendo ahí punta de lanza para innovar y traer cosas nuevas al sector y aportar valor. Y efectivamente pasamos muchas horas con ellos sentados, o sea, desde la hora del propio diseño del modelo de negocio, propio diseño legal, ¿a quién puedo dirigir yo a ese token? Porque al final es un nuevo producto que estás creando y tienes que venderlo y aportar valor a alguien. Entonces, y lógicamente les acompañamos en todos sus miedos, porque es que esto pues lleva muy poquito este sector, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los vamos acompañando, incluso sus propios lanzamientos a la hora de esas ventas de los tokens, pues los invitamos a nuestros programas de televisión, a la radio, a aquellos eventos que entonces pasamos mucho tiempo con ellos y compartimos mucho de sus inquietudes y lógicamente pues por el camino vamos aprendiendo todos, ¿no? O sea, yo creo que esto dentro de 3 o 4 o 5 años pues será diferente, ¿no? Pues al final pues, se habrán hecho muchas cosas, se habrá visto qué aciertos ha habido, qué errores ha habido y lógicamente pues espero que sigamos siendo una gran familia, pero yo lo considero de esa manera, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Pues nada, una de las últimas preguntas que os quería hacer a todos es ¿cuál sería para vosotros el principal reto en esta irrupción del mercado que puede provocar la tokenización? Bueno, yo creo que lo que hemos estado comentando. Primero, el que la adopción sea masiva, que consigamos que los inversores minoritarios confíen en esto y una vez que se abra ese canal, pues es que es vender de una manera completamente distinta a la que venimos haciendo hasta ahora. O sea, es que es disruptivo total. O sea, para nosotros es abrir un nuevo modelo de negocio, ir a inversores que nunca habíamos pensado. Te abre, que antes comentaba, el tema internacional. Nosotros, 1/3 de nuestro negocio está en Andalucía y el 99%, si no es casi el 100%, es público internacional. Entonces, la tokenización al final hace esa comunidad de la que hablabais antes, que tú puedas crear esa comunidad mucho antes de que la vivienda esté construida. Y esos inversores que están iniciando contigo un camino van a ser seguramente tus futuros compradores y a lo mejor incluso recurrentes en otra inversión. Entonces, es cambiar el modelo de negocio. Esa es para mí la oportunidad que da la tokenización. Para nosotros es exactamente igual, es decir, al final es un reto en el que para nosotros tenemos que anticiparnos a lo que va a pasar en el futuro. Hemos tratado de hacerlo
en las situaciones anteriores en la compañía, cada vez que ha habido un cambio de ciclo, y en el sector inmobiliario hay cambio de ciclo, aquí ahora mismo estamos en una situación que va a ser completamente disruptivo. Tenemos que adaptar los servicios que tenemos que ofrecer a nuestros clientes a la nueva realidad. Y ahora mismo estamos en algo embrionario, pero va a ser una realidad dentro de 3 o 5 años. Y tenemos que ver si esos servicios que nosotros ofrecemos, tenemos que ofrecer servicios a los activos que va a vender Metro Bacesa, a estos minoristas, y tenemos que poder gestionar esos activos porque 1000 minoritarios no lo van a gestionar. Entonces tenemos que ver, bueno, pues cuáles van a ser esos servicios que vamos a tener que ofrecer. Muy bien, maravilloso. Yael. Bueno, yo veo que hay un gran reto que afortunadamente ya está superado, que nosotros lo veíamos el año pasado como hay un gran reto regulatorio para que a nivel institucional y de corporaciones se adopte esta tecnología, y es que la regulación no está todavía suficientemente clara para que se puedan desarrollar esos mercados secundarios, etcétera. Esto, con las nuevas leyes que han entrado en vigor este año, está resuelto, es decir, está en adopción, pero digamos que el escenario regulatorio está claro y eso está permitiendo que las instituciones entren con más confianza. Con lo cual, en ese sentido, pues un reto que veíamos como algo muy duro, lo vemos que ya está superado en ese sentido, ¿no? Vemos más retos, que son los de la adopción, aún así la comprensión de este sector, digamos que el mercado pueda ver cómo otras compañías están funcionando y están sacando ventajas de esta tecnología, al estar, digamos que se tiene que generar ese círculo virtuoso en el que se empiezan con toda la regulación ya clara, se empiezan a apreciar las virtudes de la tecnología, entonces otras compañías lo ven y se genera esa adopción cada vez más masiva, y creemos que eso va a pasar en los próximos años, aunque con tecnología nueva muchas veces las cosas van más rápido de lo que uno se imagina, ¿no? Un día no hay nada y al día siguiente todo el mundo está hablando del tema, ojalá sea así. Y luego, pues, yo creo que en general, pues, todo lo que hemos venido comentando ahora, ¿no? Por parte de los inversores, pues también aprender a invertir de esta manera, por parte de los negocios, diseñar con esta nueva manera de pensar en la que es posible involucrar a toda la comunidad alrededor del negocio. En fin, todo un camino por delante, sí. Bueno, pues me quedo con mucho aprendizaje por vuestra parte, con muchas, bueno, también soluciones a retos. Y nada, que no puedo estar más contenta de estar acompañada por profesionales como vosotros en nuestro nuevo camino respecto a esta innovación. Así que, Carmen, Alberto, Yael, un verdadero placer haberos tenido pues en nuestra primera mesa redonda sobre real estate y tokenización. Y nada, pues nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar pendientes de todos nuestros programas los jueves a las 7 de la tarde. Muy buenas tardes.